Gracias, Marisol, y buenos días a todos. Voy a encender mi cámara en un segundito. Es un gusto muy grande estar con el equipo del PAD y en esta conferencia. Muchas gracias por la invitación a Meneca, a Alejandra, a todo el equipo, así no me olvido de nombrar a nadie. Y bueno, hoy entonces la presentación es sobre desafíos por la enseñanza inclusiva en ambientes híbridos. Y, y bueno, la verdad es que tengo que confesar que este es un tema que todo el mundo está preguntándonos, con las distintas universidades con las que trabajamos, sobre todo, bueno, en países, aquí en Reino Unido y en países en los que se ha seguido dando clase presencial, pero se ha ofrecido a los estudiantes la posibilidad de tomar además las clases en línea. Este ha sido un poco el tema de los últimos meses, cómo resolver los ambientes híbridos en los que tenemos estudiantes en el aula y tenemos también estudiantes que están en línea. Entonces, bueno, sobre eso es la presentación. En realidad, como van a ver, es un poco una compilación de ideas, de conversaciones que hemos tenido con distinta gente, porque en realidad hay un poco todavía publicado e investigado sobre este contexto particular de estos ambientes híbridos. Entonces, el plan para la presentación es contar un poquito primero de qué estoy hablando cuando digo ambientes híbridos, porque podemos estar hablando de distintas cosas, cuáles creo que son los desafíos para generar una enseñanza inclusiva en estos ambientes, que son un poco los mismos desafíos que tenemos para la educación a distancia y otros desafíos sumados a ello. Entonces, me gustaría conversar un poco de eso y algunas ideas, consejos, prácticas que se pueden compartir para generar un poco más de inclusividad en estos ambientes. Me gustaría que sea una sesión lo más interactiva posible, a pesar de que tenemos un grupo bastante grande ahora en la sala. Por momentos voy a hacer preguntas, les voy a pedir que comenten en el chat y los invito a hacer preguntas todo el tiempo mientras estoy presentando. Voy a tratar o bien de contestarlas durante la presentación o tomarlas hacia el final de la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias, Marisol, por la presentación sobre mí. Aclaro un poco más sobre mí para contar desde dónde estoy hablando. Hace ya unos años trabajo para Blackboard, en un rol que tiene que ver con la formación de profesores, pero es un rol de gestión, por lo cual mi presentación no va a ser una presentación académica, es más una presentación relacionada con compilar las prácticas y las conversaciones que tenemos con las distintas universidades que trabajamos. Vamos a empezar entonces. Y voy a empezar con unas anécdotas personales, si me disculpan, porque la foto que está allí es una foto que tomó mi hija mayor está estudiando en su máster en una universidad en Ámsterdam, y bueno, entiendo que no es la situación de las universidades argentinas en el momento, pero la mayor parte de las universidades europeas desde marzo en adelante han optado bien por tener sus clases 100% en línea o en la mayoría de los casos por mantener una combinación de clases presenciales y en línea al mismo tiempo. Y bueno, la foto que está allí es una foto en la que mi hija estaba sentada en la clase, pero en una disposición que probablemente ahora ya es muy familiar para todos nosotros. Había 4 estudiantes que estaban en línea, participando de la clase a través de un ambiente virtual, y el resto de los estudiantes estaban en la clase con distancia y demás. La otra anécdota personal es de mi otra hija, que también está haciendo su universidad en sus clases con estos ambientes híbridos, y estaba aquí en casa en su clase de francés, de la que yo tuve que tomar parte porque estaba también sentada en la cocina, y creo que esto también es probablemente algo que nos está pasando a todos últimamente, y es una clase que le preocupa mucho porque su nivel de francés no es tan bueno y demás. Sin embargo, ella estaba con la computadora en un borde de la mesa de la cocina, haciendo su café y tipeando al mismo tiempo alguna respuesta en la clase, en la computadora. Y al final de la clase la profesora le preguntó a los alumnos, bueno, si había algo que podían mejorar y demás, y una de las estudiantes dice, bueno, la verdad es que a mí me gustaría que o bien estemos todos en el campus, o bien estemos todos virtuales, pero esto, algunos virtuales y otros en el campus, me parece que es injusto,
que los que estamos virtuales no tenemos la misma experiencia. Y la profesora respondió que para ella también era muy difícil enseñar de esta forma, que ella preferiría que sea o todo virtual o todo presencial, pero la universidad, bueno, les obligaba a ofrecer estas dos modalidades. Entonces, un poco ese es el contexto también en el que se arma esta presentación, porque cuando antes de este año, cuando hablábamos de ambientes híbridos, probablemente hablábamos de ambientes en los que de alguna manera podíamos darle acceso a la clase presencial a estudiantes que no podían venir a clase, ¿sí? Hay ejemplos comunes aquí como estudiantes con migrañas crónicas que en general podían ir a clase presencial, pero si algún día no podían salir de su casa por su condición, podían participar de la clase a distancia. O sea que estos ambientes han existido, estas clases sincrónicas híbridas han existido antes, pero bueno, se han vuelto ahora casi la norma. Y yo tengo que confesar que cuando yo estaba en clase presencial y me pedían que grabara o que filmara o que estuviera conectado con estudiantes que no estaban presencial, yo siempre respondía, yo voy a priorizar a los estudiantes que están en la clase presencial. No voy a cambiar la disposición de la sala, no voy a cambiar la experiencia porque no quiero estar parada en un rincón nada más que para que los otros estudiantes puedan ver. Entonces, tres anécdotas personales para poner contexto a esto, porque en realidad, bueno, mi respuesta de yo voy a priorizar la clase presencial ya no tiene valor y es necesario que la clase sea igualmente, la misma experiencia igualmente valiosa para estudiantes en línea como para estudiantes que están en la clase. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es un ambiente híbrido? ¿De qué hablo cuando digo un ambiente híbrido? Y aquí yo puse una foto de Collaborate, de la herramienta que estamos usando, y un tipo de configuración que es bastante común, que es que tenemos a lo mejor un grupo de gente en una sala, que se ve allí en una pestañita, que está siendo filmado. Tenemos a lo mejor muchas veces otro grupo de gente en otra sala, está siendo filmado, también participando de la sala como de la clase como si fuera otra persona, pero en realidad hay otro grupo grande de gente, y una serie de personas que se están sumando a la clase individualmente y están en la lista del chat. ¿Sí? Veo que alguien ha levantado la mano, entiendo que no se puede usar el micrófono, sé que si tienen una pregunta o un comentario, por favor háganlo en el chat y yo lo voy a retomar. ¿Sí? Entonces, eso es en general lo que llamamos un ambiente híbrido. Yo no sé si en el contexto en el que está también se habla de los ambientes híbridos flexibles o high flex en inglés. Cuéntenme en el chat si han escuchado esa expresión antes. Me da un poco de risa porque ponemos siempre nombres nuevos a cosas que ya hacíamos antes. Pero si me cuentan si habían escuchado high flex o híbrido flexible, supongo que es la traducción. La idea de high flex, gracias Susana, o híbrido flexible es en realidad la idea de la combinación entre la clase que ya es semipresencial, o ya incluye elementos en línea, sincrónicos y asincrónicos, con estas clases sincrónicas que tienen estudiantes en la sala y estudiantes fuera de la sala. O sea, básicamente es una clase, lo que llamábamos clase semipresencial o blended learning, pero incluyendo en las clases sincrónicas estudiantes que están en la sala y estudiantes que están en la sala. Esa es un poco esta expresión de high flex o ambientes híbridos flexibles. Y un poco allí se ve la cuestión que digamos, en esta primera parte del gráfico está el grupo que está en persona, el grupo que está en línea, pero además tenemos actividades que son asincrónicas, que se hacen no durante la clase sincrónica o presencial. ¿Sí? Sería entonces, Lucía, una combinación entre blended, que yo lo traduzco como semipresencial en castellano, con esta idea híbrida de tener estudiantes que están en línea y estudiantes que están presenciales durante las clases síncronas. Entonces,
creo que en realidad la situación en la mayoría de las universidades, por lo menos las que yo conozco, tiene más que ver con esta situación de híbrido flexible, porque ya las universidades tenían muchas un componente blended o semipresencial. Había actividades que los estudiantes hacían en el sistema de gestión de aprendizaje, y las clases tenían, digamos, tenían menos horas de clase, y las clases estaban más concentradas a lo mejor o bien en la presentación de contenidos o bien en las actividades, dependiendo de cuánto de activo fuera el enfoque de aprendizaje. A eso se ha sumado esta necesidad de tener estudiantes que, por las razones que sea, porque no han podido volver desde países de orígenes, porque están aislados, porque tienen un diagnóstico o síntomas de coronavirus, o porque tienen que viajar y ese viaje los pone en riesgo, están tomando clases desde su casa, mientras que hay estudiantes que están viviendo en la ciudad universitaria, en el campus, están tomando clases desde la universidad. Me detengo allí un ratito, por las dudas, ¿hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Bueno, por eso un poco estas clases híbridas o los ambientes híbridos en realidad casi incluyen cualquier cosa que podamos pensar, ¿no? Desde un docente, yo ahí puse cuatro situaciones que son comunes. Un docente en el aula, con los estudiantes en el aula y los estudiantes virtuales, sin otros recursos en línea, o sea, nada de blended o semipresencial, sino básicamente lo mismo que teníamos de manera presencial, realizado de manera remota, más presencial, muchas veces con un modo de transmisión bastante tradicional y baja interacción, porque es más difícil a lo mejor generar interacción y manejar la interacción cuando están los estudiantes en distintos ambientes. Segundo ejemplo allí es un docente presencial, pero el otro docente está en línea. También tenemos docentes que no han podido viajar de vuelta, docentes que están aislándose, o sea que la misma situación que tienen los estudiantes la tienen algunos docentes, y estudiantes presenciales y en líneas, y bueno, no recursos o una interacción básica que puede ser que muchas veces prioriza a los estudiantes que están presenciales. El profesor hace preguntas y demás, los estudiantes presenciales contestan, pero los que están en línea también pueden poner algo en el chat. La tercera situación que se presenta allí es muchos presentadores en el aula y virtuales, estudiantes en el aula y virtuales, transmisión a otras aulas, o sea que es una situación, por ejemplo, muy común, no en la enseñanza universitaria, pero en las empresas que tienen oficinas en distintos lugares del mundo, en los que la oficina participa como oficina en distintos lugares y a su vez individualmente algunos empleados participan desde su casa. Y si lo mezclamos con la idea de semipresencial y blended, habría ya recursos en línea, actividades en línea para hacer mientras no trabajando sincrónicamente, y interacción durante la clase. Y bueno, un poco el último escenario que se plantea allí es muy similar, pero con mayor interacción. Y sobre todo, creo que la principal diferencia, que es de lo que me gustaría conversar un poquito en la presentación de hoy, tiene que ver con que los estudiantes que están en el aula también se les pide que estén logueados en el aula virtual. O sea que eso también da la oportunidad, por ejemplo, si el profesor va a hacer una encuesta en la que todos los estudiantes tienen que responder, que todo el mundo responda a través del aula virtual, en vez de, por ejemplo, tener algunos levantando la mano en el aula y otros respondiendo en el aula virtual. Entonces, esa es un poco una interacción que pone a todos los estudiantes un poco más en el mismo nivel. Entonces, eso como para comentar, para cerrar el tema de qué serían las clases híbridas, y vamos a hacer una pequeña cortita actividad para chequear que está todo el mundo despierto, atendiendo, y a su vez para disfrutar un poco de las posibilidades que tenemos en esta sala de tener interacción. Y la idea es que me cuenten su opinión, si creen que las clases híbridas y esta modalidad de clase se ha llegado para quedarse, o si creen que no, que va a ser cuando se termine esta situación y tengamos resuelto la cuestión de pandemia, vamos a volver a la normalidad. La forma en que les pido que, como es una pregunta de sí o no nada más, la forma en que les pido que me cuenten su opinión es a través de elegir una funcionalidad que van a encontrar en su perfil, en la parte de abajo de la sala, donde está su icono o su foto, si pusiera una foto.
si hacen clic allí, cuando lo abran, les va a aparecer esta posibilidad de decir si están de acuerdo o en desacuerdo. Y cuando la elijan, todos vamos a ver en el chat que ha elegido el resto del grupo o en la lista de participantes. Entonces, a ver si ahí ya tengo 15 personas que dijeron de acuerdo y creo que era una en desacuerdo, y acá ya estoy viendo que varios siguen eligiendo allí. Muy bien. Tengo 45 de acuerdo, 2 en desacuerdo, una persona muy sorprendida y una contenta. Y siguen subiendo 50 de acuerdo, y la sorpresa y la contentura, sí. Muy bien, muchas gracias por la interacción rápida y por comentar. Yo también creo que hay rasgos de esto que van a quedar, que van a quedarse, porque los estudiantes van a sentir que es una posibilidad que se les quita si ya no está, ¿no? Que esta chance que tienen de quedarse en su casa o participar desde su casa si tienen alguna dificultad y demás. Violeta, no hay problema. Si quieres comentar en el chat, lo mismo para los que sí contestaron, pero quieren hacer algún comentario más en el chat, como plantea María del Carmen, que dice que vino para quedarse y mejorarse. Bienvenidos todos los comentarios en el chat respecto de eso. Claudia, si quieres seguirlo probando, está debajo donde está el icono. Si le haces clic al icono donde estaría tu foto, allí te va a dar la oportunidad de poder probar, y es una forma de dar feedback inmediato en la sala también. Viviana dice no me gusta, y bueno, yo confesé que a mí tampoco me gustaba como profesora. Vamos a tratar de verlo un poco más placentero y ver qué tenemos que hacer para que funcione mejor. Patricia plantea según sea el nivel de conectividad del país. Muy de acuerdo, creo que eso, y el nivel de preparación y conectividad de las mismas instituciones para mantenerlo. Y allí dicen vino para quedarse. Muy bien, perfecto. Entonces, sigo con la presentación, pero bienvenidos más comentarios allí en el chat. Entonces, me gustaría ir ahora sí un poco más al tema específico de la presentación, que es los desafíos que esto presenta para la inclusión. ¿Sí? De múltiples desafíos, desde los desafíos técnicos que puede tener para los profesores mismos, el lidiar con el equipamiento del aula, más del aula virtual y demás, pero quisiera concentrarme en los desafíos para hacer que esto sea una experiencia inclusiva para todos los estudiantes. Me detengo un poquito porque estoy leyendo los comentarios en el chat, en todo caso los voy a recuperar al final. Muy bien, entonces vamos a ir a los desafíos para la inclusión. Y creo que, bueno, todos hemos leído y hemos visto fotos y noticias en estos últimos meses respecto de cómo esta pandemia ha agudizado diferencias sociales de acceso a la educación. Yo elegí allí dos fotos, una de una nota de una universidad, de la Manchester Metropolitan University, una investigación que se hizo sobre el impacto de el tener que estudiar desde casa para los estudiantes de primaria y secundaria. Y justamente la investigación miraba las condiciones de trabajo y de estudio de los estudiantes, y como algunos tienen, bueno, estas fantásticas condiciones de tener su espacio para sentarse, para trabajar y demás, internet y todo lo que les hace falta, mientras otros tienen que ir a McDonald's para conectarse a internet porque no tienen internet en su casa, por ejemplo. Estamos hablando de sociedades en las que el acceso a internet es relativamente universal y en las que no hay grandes sectores de la población que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. O sea, si vamos a sociedades más desiguales, el problema se agudiza incluso más. Pero esto era un poco ya un problema con cualquier situación de educación a distancia, ¿sí? En cualquier situación de educación a distancia que planteáramos, más allá de que no fueran estas clases híbridas, iba a haber una serie de desafíos que iban a hacer que la inclusividad fuera un desafío, ¿no? Yo ponía allí el acceso a internet, el acceso a equipamiento adecuado, la posibilidad de tener un ambiente adecuado de estudio y de trabajo,
el acceso a modalidades específicas de presentación de contenido. O sea, si soy un estudiante ciego y todo el contenido está presentado de manera visual, evidentemente eso va a ser un obstáculo para mí, ¿sí? Entonces había ya desafíos fuertes en educación a distancia respecto de la inclusión, pero también teníamos una serie de prácticas y de consideraciones de diseño que nos ayudaban a sobreponernos sobre esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, mucho de la bibliografía sobre diseño educativo para educación a distancia habla de cómo hacer materiales considerando la baja conectividad de los estudiantes o el tipo de equipamiento que los estudiantes tengan, la posibilidad de que los estudiantes puedan bajarse el material y también accederlo fuera de línea, la posibilidad de que, por ejemplo, recomendaciones básicas como no subir imágenes muy pesadas o no subir videos muy pesados para que los estudiantes que no tienen las mejores condiciones de conectividad puedan accederlo de todos modos. Eso era algo que ya teníamos como buena práctica y que está bastante asentado en todos los equipos de trabajo, de educación en línea. La segunda importante consideración de diseño que lamentablemente para los que tuvieron que moverse de la educación a distancia este año, fue un aprendizaje muy duro. Equipos que vienen trabajando en educación a distancia hace mucho lo tenían muy claro, pero para la gente que no tenía la experiencia y tuvo que de golpe, de manera remota, creo que aprendió muy rápidamente que la educación a distancia no puede ser solamente educación remota, ¿sí? No podemos pasar la clase presencial a una clase virtual y si teníamos 8 horas de clase en el aula, hacer 8 horas de video, porque creo que todos hemos aprendido este año que eso no funciona. Entonces, una consideración de diseño importante allí es, y siempre fue, combinar actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? La educación a distancia de calidad siempre va a incluir un importante componente de actividades asincrónicas que el estudiante va a hacer por su cuenta, que va a hacer con otros, pero no necesariamente mientras todos están al mismo tiempo en la sala. Voy a detener un poco porque siento que me estoy perdiendo muchísimo del chat. Voy a hacer un repasito. Veo que hay una pregunta que puedo contestar ahora. Bien, Patricio, sí, voy a volver a tu punto en un momento. Viviana, la pregunta que planteas sobre cuál es el tiempo ideal de clases sincrónicas es muy difícil de contestar en general. Yo me gustaría que la gente del PAD ponga allí también su opinión en el chat. Creo, y varía mucho con la edad de los estudiantes, con el tipo de materia, con un montón de cosas. O sea que es muy difícil hablar de una especie de número mágico para esto. Pero en mi experiencia, yo diría que es más del 50% si se quiere que el estudiante tiene que hacer de manera asincrónica, ¿sí? Hay más del 50% de la actividad que tiene que transcurrir fuera de la interacción. Pero con la disciplina, excelente, Alejandra. Por eso, no, imposible una respuesta única. Pero para enfatizar la idea de la importancia de lo asincrónico, yo diría que casi siempre va a ser más del 50%. Puede llegar a ser el 80-90% en muchos de los casos. Asincrónico versus sincrónico. Entonces, otras consideraciones que ayudan a mayor inclusividad en el aula tienen que ver con la capacidad de seguimiento, de apoyo que se haga desde el equipo, no solamente docente, sino de apoyo del programa a distancia. Por supuesto, la accesibilidad de los materiales, o sea, generar materiales que sean accesibles para todos los estudiantes y la accesibilidad del entorno en el que esos materiales se entregan, ¿no? El sistema de gestión de aprendizaje que se use o el sistema de videoconferencia que se use en el caso de clases síncronas. Eso, hasta aquí estábamos hablando de los problemas que teníamos hasta 2019, ¿sí? Todo esto, y ahí Patricio me gustaría recuperar tu comentario, todas estas desigualdades que existían y que eran ya un obstáculo para estudiantes trabajando de manera en línea,
se han visto agudizadas este año, ¿sí? Pero además tenemos algunas otras que son particulares de cuando tenemos este contexto específico de clases híbridas. Solamente si me cuentan, antes de que yo siga, porque en realidad no lo sé, si hay alguien enseñando en el grupo que tenemos aquí, si hay alguien enseñando en una clase híbrida, o sea, con combinación de clase presencial, alumnos sentados en el aula y alumnos virtuales en el mismo tiempo, porque entiendo que las universidades en Argentina, por lo menos, están todas cerradas por el momento, no está habiendo clases, claro, bien. Bueno, ya vendrá, me parece. Perfecto. Claro, aquí la situación de la clase híbrida es la más común, ¿sí? La clase con estudiantes en el campus y sí, probablemente si haya que seguir. Yo la entiendo, Eugenia, la resistencia. Pero, entonces, en ambientes, ¿cuáles son los desafíos extra del ambiente híbrido? Bueno, que como estamos desarrollando la clase sincrónica a distancia y en un aula virtual, y necesitamos muchas veces tener a los estudiantes que están sentados en el aula también en el aula virtual para poder hacer cierto tipo de actividades, la necesidad de Internet, de buena Internet, es mucho mayor. ¿Sí? Eh, la necesidad de buen equipamiento en el aula es mucho mayor, ¿sí? Hasta por lo menos hasta que yo me fui de Argentina, hace ya unos 7 años, no todas las aulas, diría, en mínima proporción de aulas de la universidad en la que yo trabajaba tenían un micrófono, por ejemplo, para el profesor. La mayoría tenía un proyector, pero un micrófono o una cámara para tomar la imagen del profesor y transmitirla de manera adecuada no estaba allí. Entonces, y no era algo que se pudiera gestionar muy fácilmente, era todo un trabajo gestionar eso en el caso que se tuviera que hacer. Entonces, tener un dispositivo del aula que funcione es también importante y un desafío grande. Y el principal desafío es más pedagógico, según mi opinión, que es cómo hacer que la interacción y la experiencia de la clase funcione bien teniendo estudiantes que están en el aula y estudiantes que están en el aula virtual. Yo creo, Laura, que sí, que es un desafío nuevo. Cuando yo empecé a recibir esta pregunta, a principios de este año, de cómo se hace esto, mi respuesta era, no sé, no lo hagamos. No lo hagamos porque no me imagino, no sé cómo se puede hacer una buena clase con interacción, con grupos, con trabajo real, teniendo estudiantes en clase y estudiantes fuera. Después, cuando uno empieza a ver experiencias y cosas que se hacen, bueno, siempre se trata de diseño pedagógico y de actividades que se pueden hacer, pero es un desafío grande. Eh, y, y un poco en términos de diseño, entonces, ¿cuál sería, por dónde vendría la respuesta? Bueno, por un lado, nuevamente, cómo se combinan las actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? Porque los estudiantes, esta desigualdad de la clase física versus la clase virtual, es solamente en el momento sincrónico, solamente cuando estamos en clase. Cuando todos están trabajando de manera sincrónica, volvemos a lo que sería una clase a distancia, entonces esas desigualdades desaparecen. Entonces, pensar muy bien esta combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas y asegurarse que las actividades sincrónicas sean como las sincrónicas o más, es una forma de minimizar estos riesgos, ¿no? Por otro lado, volviendo a lo que son los riesgos de educación a distancia, sabemos que cuando las actividades son asincrónicas, aquellos estudiantes que tienen más desventaja a veces tienen más dificultad en mantener su interés, en mantenerse conectados y demás. O sea, requiere a veces más apoyo y más seguimiento. Pero el segundo tema de diseño tiene que ver con, bueno, buenas prácticas para el diseño y desarrollo de una sesión sincrónica. O sea, cómo le hacemos, dirían en México, a una clase en la que tenemos gente en el aula y gente fuera del aula. Entonces, me gustaría un poquito conversar sobre eso y voy a leer un poquito el comentario de María Valeria allí. Dice que universidad como modalidad asincrónica,
Ujú. Exacto, exacto. La modalidad sincrónica, puramente asincrónica, tiene a veces la desventaja de que para algunos estudiantes les cuesta más mantenerse, a crear hábitos de estudio y demás si no hay ese momento de reunión con el profesor y con el grupo. Cuesta más también crear un poco la sensación de comunidad y demás. Em, entonces, algunas ideas un poco más prácticas sobre cómo trabajar sesiones sincrónicas en las que tenemos esta mezcla de estudiantes en el aula y fuera del aula. Y acá, por favor, sé que todos hemos estado trabajando en línea este año, así que bienvenidas todas las ideas que ustedes pongan en el chat, ¿no? Primero, por supuesto, como en toda clase, el diseño de la clase en sí es fundamental, ¿no? Y si queremos que haya acción, va a haber que planear esa interacción con actividades específicas, pensar qué preguntas voy a hacer, cómo voy a esperar que los estudiantes me respondan esas preguntas, cómo voy a esperar que los estudiantes, qué actividades voy a plantear, cómo voy a esperar que los estudiantes resuelvan esas actividades, y en el cómo, asegurarme que ese cómo sea parejo, si se quiere, para los estudiantes que están en línea y los que están presenciales, ¿no? Un ejemplo de esto que está también un poquito más adelante. Si voy a proponer trabajo en grupo, por ejemplo, es mejor que los grupos estén eh, grupos formados por estudiantes en clase versus grupos formados por estudiantes virtuales, o quiero que los grupos tengan una mezcla de estudiantes virtuales en clase, ¿no? Dejo la pregunta picando porque tengo una opinión, pero viene más adelante. Segundo punto, entonces, elegir la herramienta más adecuada para promover la participación. Los que han usado esta herramienta que estamos usando, o Zoom, o Google Meet, o cualquier otra video que hayan usado, saben que en general tienen chat, en general tienen la posibilidad que los estudiantes abran el micrófono, que compartan su pantalla, en general tienen algún sistema de voto en el que el estudiante puede expresar su opinión o responder una pregunta de múltiple opción. Entonces, bueno, elegir para cada actividad y cada pregunta que estoy planteando en la clase, cuál es la herramienta más adecuada. Por ejemplo, yo al principio les pedí que eligieran este acuerdo o desacuerdo, porque en realidad la pregunta era sí o no. ¿Sí? Yo podría haber abierto una pregunta en nuestro sistema de sondeo que tiene esta herramienta, pero si voy a hacer una pregunta por sí o no, esta otra herramienta que es de desacuerdo, a veces es mucho más fácil y deja que todos los demás vean quién respondió qué. Entonces, dependiendo de mis objetivos, va a ser qué herramienta es mejor elegir. Laura, voy a volver a esa pregunta más adelante. Tercer punto, diseñar los grupos intencionalmente, ¿sí? Si vamos a trabajar en grupo o con actividades, muchas veces en el aula presencial decimos simplemente, bueno, reúnanse en grupos y eso, de acuerdo a cómo la gente está sentada, sucede. Si realmente quiero generar inclusión, voy a tener que pensar qué hago con los que están en su casa, ¿no? Y cómo me aseguro que durante la actividad en grupo no privilegio a los que tengo allí en la clase, sino que realmente integro a los que están en su casa. Y bueno, fundamental compartir las reglas de juego con los estudiantes desde el inicio, ¿no? A veces es tomar, el tiempo de la primera clase nada más que para hablar de cómo va a ser y de por qué es importante que dediquemos tiempo a eso. Patricia, estoy leyendo muy rápido tu comentario y me encanta porque es un poco, puede que me haya contagiado un poco de la cuestión británica, donde hablar de problemas es un problema y siempre se habla de desafíos, y me gusta que me lo marquen. Sí, efectivamente, son problemas, son obstáculos, son cuestiones a resolver, y sí, y el uso de desafío es a lo mejor un poco una no sé cómo decirlo, un vicio británico que he adquirido en los últimos años. Bien, entonces, eh,
Ah, bueno. Bueno, entonces es un punto para los británicos. Preparación de la sesión. Ah, bien. Entonces, el diseño, la preparación de la sesión. Allí nuevamente el tema de la herramienta es como fundamental, ¿no? A veces los pedagogos siempre vamos a privilegiar la configuración pedagógica y siempre vamos a privilegiar las actividades. Sin embargo, si para esas actividades y esa configuración pedagógica no elegimos las herramientas adecuadas, es posible que la actividad falle, ¿no? Entonces, hasta la cuestión básica de cómo configurar la sala virtual con la intención que queremos lograr es muy importante, ¿no? Estamos en una conferencia con 150 personas. Si los organizadores no hubieran quitado la posibilidad del micrófono, tendríamos seguramente al menos 5 o 6 personas con su micrófono abierto, lo que significaría una interrupción en la clase, ¿sí? En la clase, en la presentación. Esa es una decisión de diseño, tan importante como cualquier otra decisión de diseño. O sea, la configuración de la herramienta es una decisión pedagógica de diseño. Y entonces, conocer a fondo las herramientas, las posibilidades y cómo esas herramientas me van a ayudar a lograr mis objetivos pedagógicos es fundamental, ¿no? En la preparación de la clase. Entonces, si en una clase es importante que los estudiantes no usen su micrófono durante los primeros 10 minutos, no voy a ser autoritario porque quite el permiso a micrófono, ¿sí? Quito el permiso a micrófono, lo vuelvo a dar cuando quiero que los estudiantes hablen, es parte de la configuración de la clase y son herramientas que me ayudan a tener un diseño pedagógico más intencional. Segundo, bueno, después hay cuestiones básicas que siempre es, ¿no? Subir el contenido a compartir, la foto de perfil, tener lista una diapositiva con resolución de problemas técnicos para que los estudiantes que, no sé, no tienen audio, no tienen micrófono, sepan qué hacer, digamos, son cuestiones muy básicas casi de organización, pero ayudan mucho si uno ya las tiene claras. Y la tercera cuestión, que es parte de lo que estamos viendo, conversando con las universidades que están trabajando ya de esta manera, es que el aula presencial, el aula física, se vuelve muchas veces un obstáculo para lo que uno quiere lograr, ¿no? Porque las disposiciones de nuestras aulas físicas, por lo menos aquí en las universidades hay una configuración muy común, que es la de anfiteatro, y después hay otras configuraciones que son un poco más flexibles y que permiten más movimiento. Cuando los estudiantes están en línea, lo que están diciendo muchas veces los estudiantes es que para ellos es mejor no ver solamente al profesor, sino ver lo que está pasando en la clase. Se sienten menos alienados, menos fuera de la clase, si están viendo no solo al profesor que transmite, sino a la clase completa. Entonces, eso significa tener algún tipo de cámara o la cámara de la computadora filmándome no a mí dando la clase, sino más a toda la clase en sí. Pero a su vez significa un micrófono para que ese sonido pueda entrar bien y demás. Entonces, en la medida que sea posible, asegurarse que el aula se reorganiza para generar ese tipo de interacción y de sentimiento. Y por supuesto, bueno, probar cámara, y demás para la preparación de la sesión. María Clara, sí, absolutamente. A mí me gusta ver la cara de los estudiantes también, pero en este caso son los estudiantes virtuales también pidiendo ver a sus compañeros, aunque los compañeros no estén haciendo más que prestar atención a la clase. ¿Sí? Es decir, no quiero sentirme que soy yo solo y veo la cara del profesor, sino que quisiera ver el aula, aunque vea menos la cara del profesor. Fue para mí sorprendente un poco estos resultados cuando acá las universidades empezaron a entrevistar a los estudiantes sobre su reacción. Durante la sesión, tomo un poquito de agua. Durante la sesión va a hacer falta dedicar un tiempo para, de nuevo, integrarse a la clase cuando se comienza, asegurarse que los que están en la sala virtual estén efectivamente escuchando, que los que están en la sala real sepan que hay gente en la sala virtual, o sea, va a haber unos 5 o 10 minutos de configuración que van a ser extra, pero que hacen falta realmente para comenzar. Y un poco aclarar las expectativas de la clase, ¿sí? Por ejemplo,
Cuestiones básicas como, bueno, si están en la sala presencial, por favor levante la mano, si están en la sala virtual, también levante la mano, vamos a estar prestando atención a eso, vamos a escuchar una pregunta de virtual y una presencial, o lo que sea que haga falta para balancear y un poco contrarrestar el instinto que uno tiene como profesor de responder a los que tiene allí en la clase, ¿no? Y un poco ignorar a los en la clase virtual. La cuestión sobre grupos mixtos, y ahí quisiera escuchar opiniones, es una estrategia que yo he visto usada, ¿no? Un poco obligar, no obligar, pero diseñar los grupos en la clase de manera que haya una mezcla entre estudiantes que están presenciales y estudiantes que están virtuales. La razón por la que esto se hace muchas veces es porque los estudiantes que están presenciales están además viviendo en el campus, están viviendo en la universidad, y por lo tanto, bueno, están teniendo una experiencia que los otros estudiantes se están perdiendo. Se están perdiendo porque son estudiantes que no eligieron estudiar a distancia, acordémonos de eso, son estudiantes que han sido de alguna manera u otra forzados a estudiar a distancia. Entonces, la experiencia fue diseñada para ser presencial y estos estudiantes están en su casa. Y un poco el armar grupos mixtos, armar grupos en los que los estudiantes que están en su casa, muchas veces solos, volviendo a la casa de sus padres, yo tengo una acá, puede ayudarlos no solamente con la clase en sí, la actividad en sí, sino también con la cuestión social de no estar aislados socialmente de su gente, de su grupo de edad, ¿no? Y bueno, por supuesto, como decía, asegurarse que buscar maneras de asegurar que haya participación equitativa entre la gente virtual y presencial. Ah, y Diana, sí, se utilizan parlantes para la clase, sí. Y ahí voy a volver a otras cuestiones, porque hay desafíos particulares de los micrófonos y los parlantes en esta configuración que son un poco problemáticos, desafiantes, vamos a decir, ¿verdad? Que ahí voy a volver. Pero antes de que vayamos a eso, a todos ustedes que han estado, voy a hacer un pequeño sondeo. A todos los que han estado dando clases virtuales usando videoconferencia, no hace falta que haya sido una clase híbrida. Un segundo que no puedo hacer un sondeo. No está habilitado el sondeo. Perdón. Puedo asegurar que iba a poder hacer el sondeo. Alejandra. Sí, si querés te convierto en moderadora ahora, así lo podés hacer, porque supongo que debe ser Perfecto. por esto. Ahí va. Perfecto, gracias. Ahí está, ya lo veo. Listo. Entonces, las opciones están allí en la pantalla, no las voy a escribir para no demorar tanto tiempo. Son las 5 primeras. Cuando ustedes han estado dando clases virtuales usando alguna videoconferencia, ¿cuál es su opinión? Si los estudiantes tienen que compartir la cámara, yo puse 5 opiniones allí. Yo doy 6, unos 6 que les pido que la sexta la pongan en el chat porque va a ser otra, diferente de la allí. Las opiniones son sí, porque genera más igualdad, porque nos vemos todos la cara. Perdón. 2, sí, porque los obliga a estar a todos, no, pero es recomendable. No creo que deberían, pero es recomendable. 4, no por el ancho de banda. O 5, no por privacidad. Si las opciones les tapan lo que está escrito en la diapositiva, pueden cerrarlo con la crucecita de arriba y volverlo a abrir. Y si ninguna de las opciones es correcta desde su punto de vista, ahí les pido que en el chat comenten qué es lo que creen. Vamos a dar un ratito porque tengo como 100 personas que todavía no han votado. Si necesitan que les recuerde las opciones. José, puede que estés en un teléfono móvil, por eso lo pones en el chat, está perfecto, no hay problema. Ahí les recuerdo las opciones sin respuesta. Genera más igualdad, los obliga a estar atentos, no, pero es recomendable, no por el ancho de banda, no por privacidad o otra opinión. Bueno, tenemos alguna gente votando en el chat y ya voy a leer los comentarios y aproximadamente unas 50 personas han votado en
ustedes están pudiendo ver las respuestas allí. O sea que diría que hay una mayoría que opina que sí, o que no debería ser obligatorio, pero es recomendable, mientras que algunas personas están más por el no. ¿Sí? Karina, si tienes una pregunta o un comentario, lo puedes hacer en el chat, porque no tenemos la opción de micrófono en este momento. Y yo veo allí varios opinan por 3 o por 2, muy bien. Vamos a volver. Violeta dice, algunos presentan cierta resistencia. Bueno, voy a finalizar el sondeo. Sí, la verdad es que hay muchas, muy distintas opiniones. Como clase primordial, sí, eso es lo que estaba planteando. Es muy distinta la experiencia cuando uno es profesor de cuando uno es estudiante, ¿no? Y yo conté al inicio de la presentación de mi hija haciéndose café y con una mano peleando la respuesta de la clase de francés que ella misma reconoce que es súper difícil para ella. De alguna manera, si ella hubiera tenido su cámara prendida, probablemente hubiera estado un poquito más obligada a estar en contexto a ponerse más en clase, ¿no? Entonces, hay un balance ahí complicado entre el ancho de banda, la cuestión de que nos vean la cara, más al mismo tiempo, si volvemos a la cuestión de igualdad y demás, puede que el ambiente en el que el estudiante está no sea el que quiere compartir con su clase, ¿sí? Un poco el vivir en la universidad, estar en la clase, nos iguala un poco todo, y cuando están en la casa tenemos, bueno, esta cuestión de que estoy abriendo la puerta de mi casa a mi curso, ¿no? Por supuesto, esto con todos los fondos de pantalla y demás que hay se resuelve, pero no siempre. Y está el problema de conectividad. O sea que en realidad quería escuchar un poco de ustedes, pero no tengo una opinión 100% respecto de esto, que hay que evaluar en cada momento las circunstancias. Y una recomendación a veces es, bueno, en el momento que vas a hablar, no hace falta que lo tengas prendida todo el tiempo, porque no es que quiero controlar lo que estás haciendo, pero en el momento que vas a hablar ayuda si encendes tu cámara, ¿sí? Porque entonces los otros pueden ver. ¿Mm? Perfecto, estoy leyendo allí los comentarios. Sí, Cristian, estoy de acuerdo. A veces es un desafío para nosotros mismos tener el ambiente adecuado. El otro día veía una foto en Twitter de una científica que le habían hecho una entrevista en televisión y mostraban lo que se veía en la cámara, y después sacó la foto de lo que era su living, tapado de juguetes de niños, de ropa sucia y demás. Pero la cámara se veía todo perfecto con un organizadito detrás y demás. En el caso de, por ejemplo, idiomas, teatro, que no hay duda de que la cámara suma muchísimo. Bueno, nos estamos acercando al final de la hora. No era mi intención leer esto que está allí, pero lo quería poner porque son consejos muy, muy prácticos, muy concretos, que ustedes pueden leer, y después si se comparte la diapositiva, hay algunos consejos para los presentadores que tienen que ver con las clases híbridas, y también algunos consejos para los estudiantes, para los estudiantes o los participantes, que pueden tener, y ahí había elegido una actividad muy concreta, porque uno de los consejos para los presentadores es permitirle a los estudiantes usar las herramientas y familiarizarse con las herramientas antes de que las tengan que usar efectivamente para aprender. Ese es un principio básico de educación a distancia, que todos los que hemos diseñado cursos alguna vez lo tenemos claro, ¿no? Que la primera semana del curso es siempre para familiarizarse con las herramientas, para que la gente se ponga en contacto, se sienta parte del grupo y demás. Pero muchas veces cuando nos largamos una clase virtual de sincrónica, empezamos la clase asumiendo que todo el mundo va a saber usar el chat, que todo el mundo va a saber usar las herramientas y demás. Entonces, dedicar ese tiempo a familiarizarse con las herramientas es importante en términos de inclusión también. Jessica, sí, yo voy a compartir el PDF con el equipo para que se comparta si se puede. Y bueno, lo mismo con los estudiantes. Creo que a todos probablemente nos ha tocado en estos meses ayudar a algún familiar que por primera vez estaba participando de una actividad virtual. En este caso, en mi caso ha sido mi mamá, que tiene sus talleres literarios y demás y sus cosas, y todo pasó a ser virtual. Y uno entiende realmente
en esas situaciones en las que alguien lo está haciendo por primera vez y tiene que ayudar a alguien por primera vez, cuál es la posición muchas veces de los estudiantes, incluso si los estudiantes son supuestos nativos digitales, ¿sí? Porque por más que estén muy familiarizados con ciertas tecnologías, probablemente no habían usado otras hasta el momento de ponerse a estudiar con esas tecnologías. Entonces, dedicar un tiempo para que los estudiantes puedan probar, para que puedan incluso hacer una sesión de prueba directamente con ellos y darles algunos consejos es también importante. Y bueno, ya nos quedan unos poquitos minutos nada más, que quiero dar tiempo para comentarios y preguntas, pero me gustaría que compartan también en el chat. Bueno, yo no sabía cuántos de ustedes habían ya trabajado en un ambiente híbrido, parece ser que no, ninguno. Entonces, a lo mejor los comentarios van a ser más en relación con lo que ustedes anticipan, que creo que es un poco lo que he dado contando ya en el chat, pero sería un buen momento a lo mejor para compartir un poco más y contar qué desafíos anticipan en la implementación de ambientes híbridos, particularmente en su contexto, y no me acuerdo quién lo dijo en el chat, pero me encantó el comentario respecto de la pedagogía situada, creo que fue exactamente, no sé si fuiste Violeta, el comentario, efectivamente, cualquiera de estas cuestiones van a cambiar y depender del contexto particular en el que estén. Entonces, un poco dar ese tiempito ahora de reflexión para pensar cómo esto sería, cuáles serían los desafíos en el contexto particular. Equipamiento, sobrecarga laboral, replantear la mirada docente, el armado de las clases. Ok, mientras siguen comentando en el chat, no sé si hay alguna pregunta que yo me haya salteado o no haya considerado y por favor la quieren volver a poner o quieren los organizadores comentarme. Tomamos ese momento. Eugenia dice, poder trabajar con recursos y herramientas colaborativas, aceptando que los estudiantes siempre aportan algo nuevo. Viviana, en los recursos que voy a compartir en la última diapositiva, eso es algo que los estudiantes dicen consistentemente. Es un desafío para los profesores, pero los estudiantes consistentemente dicen que eso les abre más posibilidades, que el tener la clase presencial y virtual al mismo tiempo les da más posibilidades, por lo cual, bueno, sí, yo acuerdo con lo que se dijo al principio, que a lo mejor esta modalidad llega para quedarse. Convivir el aula virtual con la presencial en contexto híbrido, creo que podría darse con naturalidad, dice Leticia. La organización de las clases va a ser un desafío, ajustar un nuevo modo de enseñar bajo presión nos permitió descubrir muchas ventajas en la enseñanza remota, me parece interesante y desafiante la idea de Hype. De acuerdo, Patricia, hemos aprendido mucho en muy poco tiempo. Hablamos de enseñanza, pero de aprendizaje, uy, Laura, no voy a tener tiempo de responder esa pregunta, gracias por la nota, pero ahí abrimos allí un gran tema, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, los recursos requeridos son mayores a los requeridos para clases presenciales. Sí, Karina, eso es fundamental, más recursos que para las clases presenciales y más recursos que para las clases virtuales. Casi que es una combinación de los recursos que se hacen falta para las dos, y es importante tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión. Muy bien. Sigo leyendo los comentarios. Muchas gracias, la verdad, por la participación y constante y los comentarios. Me he perdido algunos, pero voy a tratar de revisar la grabación. No sé si ha quedado allí Alejandra o Marisol, algo por responder. A ver, allí. Claudia tiene la experiencia en la clase híbrida. Muy bien. En realidad, Joel, fuiste respondiendo a medida que se fueron planteando las preguntas, así que creo que estamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces, les dejo entonces la poquita bibliografía, recursos que están allí disponibles, que yo he encontrado, que yo he usado. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente al equipo y a todas las personas en la sala. Ha sido un gusto muy grande.